Dios hizo que todo fuera bueno. Pero entonces apareció un enemigo. Se convirtió en una serpiente. Dijo la primera mentira. No confíes. La mentira evolucionó. Cambiamos tu día de descanso. Olvídate del sábado. Ahora somos la autoridad. El mundo entero lo siguió. Él no quería destruir el sábado, quería reemplazarlo. Ese es el plan. No abolir el día que Dios bendijo y santificó desde la fundación del mundo, sino colocar una falsificación en su lugar de manera tan silenciosa, gradual y convincente, que el mundo entero nunca se daría cuenta de que se había hecho el cambio, Y según la profecía, funcionó en casi todas partes. Pero lo que la mayoría nunca ha escuchado es esto: el cambio nunca se ocultó, se alardeó de él. Se documentó y se reclamó abiertamente como prueba de autoridad. Una autoridad que nunca se le dio a ningún ser humano. Esta es la historia de la sustitución más audaz de la historia religiosa. Y el acto final aún no ha ocurrido. Antes de hablar de leyes y gobiernos en los tribunales de los hombres, debemos retroceder más. Más atrás que la década de 1800. Más atrás que Constantino. Más atrás que cualquier concilio, catedral o decreto papal. Tenemos que remontarnos al momento en que el enemigo dio a conocer sus intenciones. No en un susurro, sino en una declaración. Hay una guerra detrás de esta historia. Y no comenzó en la tierra. Piénsenlo de esta manera. Imaginen a un maestro artista que pinta una firma en cada obra que crea. Una pequeña marca, inconfundible, oculta a plena vista, que dice: yo hice esto, jo. Dios hizo lo mismo en la creación. Trabajó durante 6 días y cuando descansó el séptimo, no dejó de trabajar simplemente. Firmó el lienzo. Santificó ese día, lo bendijo y lo apartó de todos los demás como un monumento viviente. Una señal entre él y el pueblo que llamaría suyo por todas las generaciones. El sábado no era una regla. Era una firma. En verdad guardaréis mi sábado porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 30. Y el enemigo vio esa firma y tomó una decisión. Declaró abiertamente: trabajaré en contra de los propósitos de Dios. Daré poder a mis seguidores para que anulen este monumento, este séptimo día de reposo. Mi objetivo es sencillo. Borraré sin ningún resto su recuerdo de la mente de la gente, absolutamente. Colocaré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que Él nunca bendijo. Un día que no puede ser lo que es el verdadero día de reposo, una señal entre Dios y su pueblo. Y guiaré a todo aquel que acepte este sustituto para que vierta sobre él la misma santidad que Dios colocó en el día que han olvidado. Eso no es interpretación. Eso no es especulación. Esa es la estrategia declarada del enemigo de tu alma. Y lo que lo hace tan devastador es que no es una estrategia de fuerza. Es una estrategia de sustitución. Él no vino a destruir el día de reposo. Vino a reemplazarlo con algo que se viera casi exactamente igual, que llenara el mismo espacio en la semana que se sintiera como adoración, pero que llevara una firma diferente. La diferencia entre lo verdadero y lo falso siempre ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso cuando ambos parecen vivos. La firma estaba colocada. El monumento estaba sellado. Pero la sombra del enemigo ya se movía sobre él. La pregunta es cómo lo logró exactamente. ¿Y a quién recurrió para hacerlo? Toda gran falsificación deja una huella dactilar. Los falsificadores más hábiles de la historia siempre han sido deshechos no por la calidad de su trabajo, sino por la pequeña e inevitable marca que dejaron tras de sí. El detalle que no coincide del todo. La admisión que se escapa cuando nadie la busca. Lo que ocurrió con el sábado no es un misterio enterrado en el silencio. Es una sustitución documentada y la huella dactilar sigue estando en él.
El profeta Daniel, escribiendo siglos antes de que ocurriera, describió un poder que surgiría y haría algo que ningún ser humano tiene derecho a hacer. Dijo que este poder hablaría grandes palabras contra el Altísimo. Dijo que desgastaría al pueblo de Dios. Y luego dijo algo tan específico que casi parece imposible. Dijo que pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. Piensa en eso. De todos los mandamientos que Dios dio, solo uno trata sobre el tiempo. Solo uno te dice cuándo. El cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y este poder pensaría en cambiarlo. Eso es exactamente lo que pasó. El día de descanso se trasladó del séptimo día, el día que Dios santificó, al primer día de la semana. No por las Escrituras, ni por ningún mandato de Cristo, ni por ninguna instrucción de los apóstoles, sino por una autoridad humana que actuaba en lugar de Dios y reclamaba el derecho a alterar lo que Dios había dicho. Y aquí está la parte que debería de tener a todo cristiano en seco. La institución que hizo este cambio no lo ocultó, lo admitió. Todavía lo admite hoy. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue un acto suyo, y el acto es una señal de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Léelo de nuevo despacio. Dicen, cambiamos el sábado. Lo hicimos, y ese acto, ese cambio, es la señal de nuestra autoridad. No se avergüenzan de esto. Lo presentan como una prueba de poder. Aquel que hoy día la mayoría de los cristianos consideran sagrado, el sábado dominical, es abierto aclarado por la Iglesia, que lo introdujo como la marca de su propia autoridad sobre las Escrituras. No la autoridad de Dios, sino la suya propia. Ahora bien, esto es importante. Esto no es una condenación de los hombres y mujeres sinceros de cada iglesia que adoran el domingo con todo su corazón. Dios ve el corazón. Él sabe que luz ha recibido una persona. El tiempo de prueba aún no ha llegado. Hay seguidores genuinos de Cristo en cada denominación, incluidos aquellos que nunca han escuchado esta historia. Pero la sinceridad nunca ha sido el estándar de la verdad. Una persona puede estar sinceramente equivocada. Y cuando se le presenta toda la luz de lo que Dios requiere, la sinceridad del pasado no puede llevar a la decisión del futuro. Por eso esto es importante. Por eso debe tener lugar esta conversación. El mundo protestante recibió a este hijo de Roma y lo llamó sagrado. Apocalipsis describe esto como fornicación, compromiso espiritual, naciones bebiendo de una copa que nunca fue llenada por Dios. Y el Dios que dijo, mis sábados guardaréis, no ha cambiado de opinión, independientemente de cuántos siglos hayan pasado desde que se hizo el cambio. La huella digital está ahí. La admisión se ha hecho. La evidencia está a la vista de cualquiera que esté dispuesto a mirar. Pero conocer la historia es una cosa. ¿Qué sucede cuando los gobiernos comienzan a hacerla cumplir? Cuando hablamos de la profecía del tiempo del fin, existe la tentación de colocar todo a salvo en el futuro lejano, mirar las advertencias y pensar, sí, algún día, cuando yo ya no esté, todo esto comenzará a desarrollarse. Pero la profecía no siempre coopera con ese consuelo. A veces aparece en tu puerta antes de que creas que está lista. Ya estaba apareciendo en la década de 1800. Hace más de un siglo, se estaba formando un movimiento concreto en los Estados Unidos para promulgar leyes que obligarían a observar el primer día de la semana como un día sagrado. No en teoría, ni en panfletos de profecía, ni en cámaras legislativas reales, ni en periódicos, ni en peticiones firmadas por miles. El movimiento era real, estaba organizado y se estaba acelerando. Y el pueblo de Dios fue advertido. Este no es el momento de sentarse y cruzarse de brazos. Lo notable de este movimiento es que la mayoría de las personas que lo integraban no tenían ni idea de lo que estaban construyendo en realidad. Creían sinceramente que imponer el descanso dominical sanaría la decadencia moral de la sociedad, que el crimen y la corrupción estaban relacionados con el descuido del día de reposo dominical. No eran personas malvadas, eran personas ciegas. Y esa es una de las verdades más aleccionadoras de toda esta historia. No hace falta ser malvado para que la oscuridad se aproveche de ti. Solo hace falta estar desinformado. Piensa en un río cuya superficie parece tranquila. Un nadador que lo cruza podría sentir la suave corriente y pensar, esto es manejable, estoy bien. Pero en el fondo, una poderosa corriente se mueve en una dirección que el nadador no puede ver. Hacia las rocas, hacia el peligro, hacia algo que la tranquila superficie nunca reveló. El movimiento de la ley dominical tenía ese tipo de corriente. En la superficie, moralidad, comunidad, un día de descanso compartido. Bajo
La lenta reconstrucción del mismo sistema de poder de la Iglesia y el Estado, que una vez llenó las mazmorras de la Edad Media con personas que se negaban a obedecer la instrucción. La instrucción no era pasiva. Al pueblo de Dios se le dijo que orara, escribiera, hablara, votara, que hiciera todo lo que estuviera en su poder para retrasar el avance de la coacción religiosa el mayor tiempo posible para que el evangelio pudiera llegar a más personas antes de que se cerrara la puerta. Se les dijo claramente: no estamos haciendo la voluntad de Dios y nos quedamos sentados en silencio, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. El fatalismo disfrazado de fe sigue siendo fatalismo. Dios no honra la postura que dice que la profecía se cumplirá de todos modos, así que no necesito actuar. El pueblo de Dios no fue llamado a ser espectadores pasivos de la profecía. Fueron llamados a ser sus testigos fieles. Pero hay algo más grande que el activismo que esta historia exige que enfrentemos. Y sucede cuando una nación cruza oficialmente la línea. Hay una profecía en Apocalipsis 13 que ha desconcertado a lectores durante siglos. Describe una bestia que se levanta con 2 cuernos como un cordero, mansa, pacífica y de naturaleza republicana. Habla de una nación que llega al poder no a través de la conquista, sino mediante la promesa de libertad. Una nación que parece un cordero, pero que finalmente comienza a hablar como un dragón. Todo estudiante de historia y profecía que haya examinado detenidamente este texto habrá visto el perfil de los Estados Unidos de América. Y lo que hace que esta identificación sea tan seria es lo que la profecía dice que esta nación acabará haciendo. Hará que la tierra y todos los que moran en ella adoren a la primera bestia. El poder que fue herido. El poder cuya autoridad fue reclamada por el sistema que cambió el sábado. Y el mecanismo de esa adoración obligada, según el registro profético, es la imposición de la observancia del domingo. Cuando Estados Unidos promulgue una ley dominical nacional, en ese momento se unirá al mismo sistema cuya autoridad nació para resistir. El protestantismo habrá formado una imagen de la jerarquía de la que una vez huyó cruzando el océano para escapar. Esta es la parábola del puente. Un gran puente se alza entre 2 orillas. Una orilla de libertad, otra de tiranía. Durante generaciones ha resistido. Sus constructores comprendieron lo que la hacía fuerte. La separación de las 2 orillas, el claro espacio de agua entre ellas, el principio de que el peso de la religión nunca debe recaer sobre la estructura del Estado. Pero un día, lentamente al principio, un grupo de personas empieza a colocar tablas sobre esa agua. No para cruzarla, sino para cerrarla. Y no se dan cuenta de que cada tabla que colocan es un paso más hacia el colapso del puente sobre el que estaban parados. Esto tiene un nombre: apostasía nacional. No un error político, ni un mal juicio. Apostasía. Un alejamiento de los principios mismos que hicieron de la nación lo que era. Y dice algo más. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional, no un declive gradual. Y una erosión lenta. Una señal. Tal como los ejércitos romanos que se acercaban a Jerusalén fueron una señal para los que habían leído la advertencia. En el momento en que se aprueba la ley dominical, se ha llegado al límite de la paciencia de Dios. La corrupción política no se anuncia a sí misma. Funciona a la sombra de la aprobación pública. Los gobernantes y legisladores que buscan votos, buscan favores, cediendo ante las voces más fuertes de la sala tomarán esta decisión sin comprender su peso. La llamarán moralidad, la llamarán unidad, la llamarán buena para la sociedad. Y el solo hecho de llamarla buena será la medida de cuán completamente han sido engañados. Puyan. Estados Unidos no actúa de forma aislada. Lo que ocurre aquí envía una señal a todo el mundo, y en el mundo, cada nación, cada lengua, cada pueblo, recibirá esa señal y responderá a ella. La historia tiene un patrón. Cuando una gran potencia toma una decisión, ya sea justa o mala, el mundo observa y la sigue. Ocurrió con la expansión de la democracia. Ocurrió con la expansión del imperio. Ocurrió con la expansión de la reforma. Cuando un hombre que clavó páginas en la puerta de una catedral encendió un fuego que se extendió por todo un continente. Y según la profecía, volverá a ocurrir una última vez con la imposición del domingo. No como una ley nacional, sino como una ley mundial. Mientras Estados Unidos, la tierra de la libertad religiosa, lidera al mundo hacia este nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado. Cada nación del planeta seguirá su ejemplo. La profecía no es vaga al respecto. Utiliza palabras como todas las naciones en cada país y en todo el mundo. Lo que comienza como una política nacional se convertirá en un estándar internacional.
La nación más poderosa de la tierra habrá demostrado que se puede hacer, y el resto también lo hará. No todos a la vez. No por el mismo mecanismo, pero la dirección será la misma en todas partes. Adoración obligada, uniformidad impuesta y un mundo que lo llama justicia. Apocalipsis describe cómo se ve este momento desde la perspectiva del cielo. Lo llama un vínculo universal de unión. Cada poder, cada gobierno, cada nación, entregando su fuerza a la misma bestia. No porque todos estén conspirando en una habitación secreta, sino porque el mismo enemigo que declaró su estrategia en las cortes del cielo la ha estado ejecutando a lo largo de los siglos a través de instituciones, tradiciones y personas sinceras que nunca supieron que eran de un plan más grande que ellos mismos. Esto no es una teoría conspirativa. Esto es profecía. Y es tan antigua como Daniel. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 16:13. Y cuando esta sustitución se vuelva universal, cuando toda ley, todo tribunal, todo gobierno de la tierra exalte el primer día de la semana y convierta en delito la observancia del séptimo día, ese será el momento en que Dios actuará. Ni antes, ni en medio de la preparación. Cuando algunos lo hayan hecho, pero otros no. Cuando la sustitución sea completa y universal y la elección sea clara para toda persona viva, Dios se revelará. Se levantará en su majestad. Y lo que ocurrirá a continuación será la destrucción de todo lo que el enemigo pensó que había logrado. Toda la cristiandad se dividirá exactamente en dos grupos. No por denominación, ni por registros bautismales, ni por posiciones teológicas, ni por cuántos años estuvo alguien sentado en una banca. Por una única decisión. ¿Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿O se rinden a la bestia y a su imagen y reciben su marca? No hay término medio en ese momento. No hay una tercera opción. No hay nada que no haya decidido todavía. La presión de la hora hará imposible la neutralidad. Cada persona viva será contada de un lado o del otro. La línea es global. La división es total. Y cada persona que esté viendo esto estará en ese mundo cuando suceda. Lo cual plantea la pregunta más personal de toda esta historia. ¿Qué le pide Dios a su pueblo en medio de esto? Hay un tipo de valentía que parece fuego, pero actúa como necedad. Y hay otro tipo de valentía más silenciosa, más dura, más costosa, que parece paciencia y actúa como sabiduría. El pueblo de Dios en tiempos de presión por la ley dominical está llamado al segundo tipo. A no enfurecerse, a no provocar, a no usar sus convicciones como armas, sino a vivirlas como raíces, invisibles bajo tierra, inamovibles en la tormenta. La instrucción es clara. No te enfades por este asunto. No muestres desafío. No te jactes imprudentemente de tu libertad. El siervo de Dios no está llamado a ser un provocador. Está llamado a ser un testigo. Y un testigo que gasta su energía en enardecer a la oposición. Es un testigo que se ha convertido a sí mismo en la historia, en lugar de hacer de la verdad la historia. Cuando las leyes dominicales comienzan a imponerse, la sabiduría del momento es no darle a la oposición ningún asidero que aferrarse, ninguna ocasión para que te llamen infractor de la ley, ninguna razón para desestimar el mensaje debido al temper mensajero. Y en su lugar se ofrece algo extraordinario, y en su lugar. El mismo día que el enemigo ha establecido como su herramienta, puede convertirse en una oportunidad. El domingo, bajo un entorno de ley dominical, puede convertirse en el día misionero más poderoso que la iglesia haya conocido jamás. Reuniones al aire libre, visitas casa por casa, escribir y distribuir la verdad. Cantar que llega a personas que nunca entrarían en una iglesia. Cada puerta cerrada que la ley crea en un lado se convierte en una ventana abierta en otro. La herramienta del enemigo puesta en manos de personas dispuestas se convierte en el vehículo de la misma advertencia que fue diseñada para silenciar. Abstenerse del trabajo ordinario el domingo no es lo mismo que recibir la marca de la bestia. La marca tiene que ver con la adoración obligada. La elección consciente y deliberada de honrar el falso día de reposo, después de que la verdad ha sido revelada claramente. No es una omisión pasiva. No es lo que le sucede a una persona que simplemente creció yendo a la iglesia el domingo sin conocer la historia. Dios no condena lo que aún no ha iluminado claramente. La marca llega en el momento de luz clara y rechazo deliberado. Y ese momento aún no ha llegado para la mayor parte del mundo. Honra a todos los hombres. Ama a la hermandad. Teme a Dios. Honra al rey. 1 Pedro 21:17. Vive este versículo en ambas direcciones. Honra al rey.
Respeta el gobierno humano como una institución divina siempre y cuando se mantenga dentro de su esfera legítima. Name. Y teme a Dios. Porque cuando la ley humana y la ley divina chocan, solo hay una autoridad que tiene la última palabra. La belleza de la verdad se hace más evidente cuando más se opone. Cada objeción que se plantea contra los mandamientos de Dios abre una puerta para que la verdad se presente con un poder y una claridad que las estaciones cómodas nunca producen. Sabiduría frente a la presión. Paciencia sin rendición. Pero llega un momento, y cada alma fiel a lo largo de la historia lo ha enfrentado, en el que la sabiduría se queda sin camino. Y solo queda una cosa, una línea, que no se puede cruzar. Hay un momento que llega en cada gran historia de fe. Un momento en el que las opciones se agotan. Cuando la diplomacia se ha agotado, se ha aplicado la sabiduría y se ha probado y cerrado todo posible camino de navegación pacífica. Cuando la exigencia del momento ya no es ser sabio al respecto, sino simplemente elegir. Los amigos de Daniel lo enfrentaron frente a una imagen dorada en el plano de Dura. Daniel lo enfrentó con una ventana abierta hacia Jerusalén. Los apóstoles lo enfrentaron ante el Sanedrín. Y cada mártir a lo largo de cada siglo de historia cristiana lo enfrentó en su propio momento particular de ajuste de cuentas. Ese momento está llegando para el pueblo de Dios en la crisis final. La elección será esta: ceder a la palabra de Dios y aceptar la tradición humana. Y puedes seguir viviendo entre los hombres, comprar y vender, mantener tu posición en la sociedad, o mantener tu lealtad a Dios y renunciar a todo lo que el mundo valora. No hay ninguna versión de esta elección en la que se pueda mantener ambas. La presión del momento hará que eso quede increíblemente claro. Y la respuesta que dará el pueblo de Dios es la misma que siempre han dado aquellos que lo eligieron cuando el costo fue más alto. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Esa sentencia le ha costado a la gente sus propiedades, sus familias a lo largo de los siglos. Se ha pronunciado en mazmorras, ante tronos y al aire libre. No es una sentencia complicada. No contiene terminología teológica ni cualificación filosófica. Es simplemente la declaración de una persona que ha decidido que autoridad es la última y está dispuesta a pagar lo que cueste esa decisión. Así dice el Señor, no puede ser reemplazado por así dice la Iglesia. No puede ser reemplazado por así dice el Estado penado. Ninguna diadema de la tierra iguala la corona de Cristo. La oferta del enemigo nunca ha cambiado. Ofreció los reinos del mundo al mismísimo Hijo de Dios. Todo esto, todo el poder, la comodidad y la seguridad que el mundo puede dar a cambio de un acto de rendición. Muchas personas aceptan esa oferta. Sacrifican la eternidad por la comodidad. Eligen la seguridad hoy y descubren que han comprado la ruina para siempre. Pero la respuesta que nos da cada alma que ha elegido a Dios por sobre los reinos es sencilla y no requiere elocuencia. Es mejor morir que pecar. Es mejor desear que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Esta no es una nueva línea en la arena. Es la línea más antigua en la historia de la fe. Y el Dios que pidió a su pueblo que se mantuviera firme en ella, nunca les ha pedido que se mantuvieran firmes solos. Cada mártir que alguna vez mantuvo la fe en la oscuridad descubrió en esa oscuridad una presencia que no podía explicar. Una paz que no tenía sentido dadas las circunstancias. Una fortaleza que no tenía origen humano. Los discípulos no fueron dotados del valor de los mártires hasta el momento en que el valor fue necesario. Y tampoco lo será el pueblo de Dios en la hora final. La gracia llega con la prueba. Siempre ha sido así. Esto es lo que este episodio nos ha demostrado. El cambio del sábado no fue un accidente de la historia. No fue una deriva cultural gradual que nadie notó. Fue una estrategia declarada, ejecutada a lo largo de los siglos a través de instituciones, tradiciones y personas sinceras que a menudo no sabían a qué designio mayor servían a... El enemigo no necesitaba que todos fueran malvados. Solo necesitaba que se sintieran cómodos. Cómodos con el sustituto. Cómodos con la tradición heredada. Cómodos con una adoración que se sintiera bien, pero que llevara la firma de otra persona. La prueba final de lealtad a Dios no quedará enterrada en algún rincón oscuro de la teología. Será visible. Será legal. Será global. Toda persona viva la enfrentará. Y la pregunta central no será complicada. La autoridad de quien reconoces cuando las autoridades de la tierra exigen que elijas. La respuesta a esa pregunta no se determinará en el momento de crisis. Se determinará ahora mismo en la tranquilidad de la vida cotidiana por las decisiones que tomemos sobre lo que creemos, en quién confiamos
¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar por la verdad? El mismo Dios que firmó su nombre en el séptimo día de la creación no ha olvidado lo que escribió. No ignora lo que se hizo con su monumento. No le sorprende la deriva de las naciones, ni la sumisión de las iglesias, ni el lento avance de la crisis que predijo. Nos dijo que llegaría para que cuando llegara no nos tambaleáramos, le reconoceríamos. El sábado no es solo un día, es una señal. Y el Dios que dio esa señal a su pueblo dijo algo que nunca ha caducado. Yo soy Jehová que os santifico. La línea ha sido trazada. La elección ha sido tomada. Pero elegir a Dios por sobre el hombre nunca ha sido gratis. En el próximo episodio seguiremos a aquellos que tomaron esa posición, a las salas de los tribunales donde los jueces se niegan a escuchar, a los días en que nadie puede comprar ni vender sin la marca, a los lugares donde todo apoyo terrenal es despojado uno por uno.